Muy bienvenidos a todos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar para nuestro estudio habitual, nuestro entendiendo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa, y desde el punto de vista de Apocalipsis, como lo hacemos cada miércoles y cada viernes. Hoy vamos a ver un tema importante que es acerca de una guerra, una batalla, un conflicto. Estuvimos viendo la vez anterior, en uno de los estudios anteriores, quién era el protagonista de Apocalipsis, y descubrimos que era Jesucristo. Vimos también la última vez que Jesús, por medio de Juan, envió mensajes a las 7 iglesias de Asia, que representaban también la historia de la iglesia a través del tiempo. Pero en toda buena historia, o en toda historia, siempre hay alguien que hace el papel de malo, o está en esa situación de maldad. Y en este conflicto que hay en el mundo, en el conflicto que vemos, cuando vemos tanto sufrimiento, cuando vemos tanto dolor, cuando vemos todo lo que sucede, tenemos que entender que eso surge de una mente que tiene maldad. Por un lado vemos a Dios, a Jesús, mostrando amor incondicional hasta el punto de morir por nosotros, de entregar su vida por nosotros, pero vemos también en este conflicto que hay que sigue existiendo la maldad, el dolor y el sufrimiento, y entonces tenemos que encontrar la raíz de eso. Eh, si hablamos de la historia nos cuenta que a lo largo del tiempo ha habido muchas guerras, infinidad de guerras, no sé. Me acuerdo de algunos de nuestros tiempos, quizás la guerra del Golfo, o un poquito más en el tiempo, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Hoy vamos a iniciar el estudio hablando acerca de una guerra, la mayor de todas las guerras, que tiene batallas, ¿no? Y esa guerra todavía no ha terminado. Comenzó en un tiempo atrás, lo vamos a estudiar en Apocalipsis y en los demás libros de la Biblia, pero ese conflicto aún sigue, ¿sí? Así que bueno, vamos a prepararnos, busca tu Biblia, tené tu hoja, tu estudio, tu guía de lectura, tu virome, tu papel, para poder anotar allí las inquietudes, las preguntas y las respuestas. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque nos volvemos a encontrar. Vamos a estudiar un tema muy importante, cómo surgió el mal, cómo comenzó esa guerra, Señor, que hay entre el bien y el mal, y vamos a descubrir cuál es aquel artífice de todo este sufrimiento, este dolor que se vive en el mundo actualmente y que siempre ha estado, Señor. Rogamos tu bendición ahora al abrir tu palabra y que podamos entender el mensaje para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a tener nuestro estudio a la vista. Eh, Se llama La mayor de todas las guerras, ¿sí? Y justamente vamos a hablar acerca de una guerra que comenzó en el cielo. Lo vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Nos va a relatar allí un suceso extraordinario que ocurrió en el cielo, ¿sí? Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Muy bien, entonces ¿lo tenés listo allí? Perfecto, vamos a empezar. Apocalipsis 12, 7 al 9 dice lo siguiente. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, quien los acusaba día y noche ante nuestro Dios. ¿Qué sucedió en el cielo entonces, lo que nos está diciendo Apocalipsis? Cuando uno empieza a leer ahí en el versículo 7, dice que hubo una gran batalla en el cielo, ¿sí? Acá podemos poner una gran batalla en el cielo. Muy bien. Una gran batalla en el cielo es lo que nos está diciendo Apocalipsis. Y esa batalla se dio entre Miguel, que es uno de los nombres que se le da a Jesús, con su grupo de ángeles, luchaban contra el dragón y su grupo de ángeles.
Y ya no hubo más lugar para ese dragón y fue arrojado del cielo junto con sus ángeles y la tercera parte de ellos, de los ángeles, ¿no? Y este dragón es la serpiente antigua, diablo y Satanás. Bien clara es la palabra de Dios al decirnos que en el cielo hubo un tiempo en que Satanás también vivió allá. Y ahora vamos a descubrir cómo puede ser que en el cielo viviera Satanás. Si Satanás está en las tinieblas, está en este mundo, pero en lugares, en las tinieblas de este mundo. Muy bien, algo que descubrimos hoy. En el cielo hubo una gran batalla entre Dios, entre Jesús y Satanás. Vamos a ver entonces de qué se trata este ángel que vivía en el cielo, Satanás viviendo en el cielo, pero ¿cómo puede ser? ¿De qué manera? Dice allí la segunda pregunta, ¿quién es el originador del mal? ¿Sí? Vamos a ver a Ezequiel, vamos al Antiguo Testamento, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, capítulo 28, capítulo 28, versículos 14 y 15. ¿Sí? Capítulo 28, versículos 14 y 15, en forma paralela y profética, habla acerca de este ángel o este ser que está en el cielo, en el cual se originó el mal. ¿Mm? Y después tenemos ahí la opción de marcar con verdadero y falso. Ezequiel 28, 14 y 15 dice, fuiste ungido, querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, dice aquí Ezequiel 28, 14 y 15, hablando acerca de qué cosa, de un querubín, un ángel. Un querubín es un ángel que fue creado imperfecto. Este ángel fue creado imperfecto. ¿Qué dice ahí? Fuiste ungido querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estabas en medio de piedras, te paseabas y andabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Entonces, ¿es un ángel imperfecto? No, eso es falso. Un querubín que fue creado perfecto originó el mal. ¿Es verdadero o falso? Dice allí, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo es esta respuesta? ¿Es verdadera o falsa? Que hay un querubín que fue creado perfecto en donde se originó el mal. Claro que sí, la respuesta es verdadera. Y luego la otra opción es que dice que Dios originó el mal. Recién acabamos de leer que el mal se originó hasta que se halló en ti maldad, dice el versículo, en este ángel, en este querubín. Entonces, ¿se originó en Dios el mal? Claro que no, no es así, no se originó él. Perfecto, muy bien. Vamos a leer lo que dice ahí el comentario. Ezequiel presenta al perverso rey de Tiro, cuando ustedes leen al principio del capítulo 28, encuentran allí que está hablando del rey de Tiro, como un símbolo de Satanás. Este rey fue un tipo o un modelo de cómo es Satanás. Del mismo modo en que el niño Emanuel fue un tipo de cómo, perdón, en que el niño Emanuel fue un tipo de cómo sería Cristo. Eso está en Isaías 7. Satanás fue creado perfecto y sin maldad. Era un ángel que tenía una importantísima función en el cielo. O sea que antes de que fuera nombrado como Satanás, él era un ángel. Pero el texto describe un proceso de inexplicable degeneración que transformó a ese ser perfecto, Lucifer se llamaba, en Satanás, que significa adversario. La vanidad, el orgullo, la ambición y el querer estar en el lugar del Creador fueron los pasos que lo llevaron al pecado e hicieron de él el padre de todo mal. Muy bien, interesante. Entonces en el cielo existía un ángel, Lucifer, un querubín perfecto, que para nosotros es un misterio, pero en él se originó el mal cuando se empezó a mirar a sí mismo como más importante que Dios. Pregunta 3. ¿Qué pensamientos llevaron al enemigo a iniciar la revelación en el cielo? Vamos a buscar esto en Isaías,
poquito antes de Ezequiel, Isaías capítulo 14, para ver qué es lo que sucedió. Interesante, estos dos libros del Antiguo Testamento nos muestran, nos desmascaran a este ángel que después se convirtió en Satanás. Entonces, perfecto, decíamos Isaías capítulo 14, ¿sí? 14, 13 y 14. Dice allí: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál era la intención de este ángel? Ser semejante al Altísimo. Muy bien, dice que entonces hay que completar ahora acá. ¿Qué pensamientos llevaron al enemigo a iniciar la rebelión en el cielo? Él dice que tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. ¿Qué más dice luego? Ayúdenme. Levantaré mi trono. Dice, levantaré mi trono en el monte del testimonio. ¿Qué más dice? En el monte del testimonio. Al lado norte me sentaré. Me sentaré. Vamos a poner acá. Me sentaré. Me sentaré. Muy bien. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. Subiré y seré semejante al Altísimo. Esas eran las pretensiones de este ángel, ¿no? Que él iba a poner su trono allí, que iba a subir, que se iba a sentar y que iba a reinar y que sería semejante al Altísimo. Así fue como comenzó en el corazón, en la mente de este ángel, la rebelión contra Dios. Y esa rebelión fue creciendo más, cada vez más y más, hasta que se extendió a otros ángeles también. Por eso que ya no hubo más lugar para él en el cielo, y en esa rebelión hubo esa batalla que leímos en Apocalipsis 12, donde finalmente Miguel vence en la batalla, y este dragón, la serpiente antigua, el diablo Satanás, es enviado fuera del cielo, arrojado. Triste la historia porque Dios no creó el mal, Dios creó un ser perfecto. Sin embargo, ese ser perfecto se rebeló contra Dios. Ese era el riesgo, ¿no? Es el riesgo de Dios, pero está la sabiduría de Dios también, porque nosotros tenemos la capacidad de elegir. Y así como nosotros tenemos la capacidad de elegir, este ángel también tuvo la capacidad de hacerlo y eligió rebelarse contra Dios. Dios asumió ese riesgo de crearnos con esa libertad. Pregunta 4. ¿Cómo era el mundo antes de la llegada del mal? Bueno, vamos a leer Génesis capítulo 1, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, para conocer un poquito acerca de cómo era este mundo antes que llegara el mal. Génesis 1 del 26 en adelante. Todo el capítulo 1 habla acerca de que Dios creó el mundo en 6 días, en 7 días, ese fue el tiempo que le llevó, y el último día descansó el séptimo día. Y en el versículo 26, después que él termina de crear, entonces el Señor se paró a contemplar lo que había hecho. Y dice allí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar y las aves del cielo, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo también Dios: os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. Versículo 30. Y a todo animal terrestre, a todas aves del cielo y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene vida, toda hierba
verde será su alimento. Y así sucedió. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Luego que Dios terminó de crear, en los 5 días anteriores, creó el escenario, creó el lugar donde iba a vivir el ser humano. En el sexto día creó al hombre y a la mujer para que pudieran vivir allí, para que pudieran disfrutar, para que lo pudieran cuidar. Y dijo Dios, esto es bueno. ¿Sí? Vamos a repetir el versículo 31. Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día de su creación. Entonces, ¿cómo era el mundo antes que llegara el mal? ¿O siempre fue así como lo vemos hoy? Vamos a ver allí. Todo era caótico y la evolución aún no había comenzado. ¿Eso es lo que dice Génesis? No. Todo era perfecto y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, perfecto. Ahí hay un tilde. ¿La tierra sufría las consecuencias de la rebelión en el cielo? No. Muy bien. O sea, que cuando Dios creó la tierra, la evolución no existía, o sea, no fue un proceso de evolución para que existieran las cosas, sino que Dios dijo y existió en 6 días literales. Dios creó la tierra de esa manera. Y la tierra no sufría las consecuencias de la rebelión que había habido en el cielo, sino que era todo perfecto, y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Muy bien. Pregunta 5. ¿De qué modo introdujo Satanás la rebelión en la tierra? Bueno, recién leímos que la tierra era todo perfecto, que Dios creó todo sin igual y que el ser humano fue allí puesto para que pudiera vivir feliz. Pero en el capítulo 3, inmediatamente, de todo esto bello que vemos, en el versículo 4, vemos cómo Satanás introduce el mal. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis 12, el primer versículo leímos que hubo una batalla en el cielo? Y uno de los protagonistas de la batalla fue el dragón, que también se llama Diablo y Satanás, y se lo dice también como la serpiente antigua. Miren lo que dice acá en Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Les cuento un poquito el contexto. Dios le dio al hombre y a la mujer para que vivieran allí en el jardín del Edén. Y les dijo que podían alimentarse de todas las plantas que estaban allí, de los árboles. Pero les pidió que de un árbol que estaba allí, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que no comieran y que no se acercaran. Porque el día que lo hicieran, ciertamente morirían. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Justamente seguir poniendo a prueba la decisión de las personas, de sus seres creados. Lo mismo que pasó en el cielo. Dios le dio la oportunidad a todos los ángeles de que ellos pudieran elegir amar a Dios o no. Y al momento que se rebeló Lucifer y contagió a otros, ellos tenían la posibilidad de seguir amando a Dios. Decidieron no hacerlo. En la tierra pasó lo mismo. Pero ¿cómo ahora Dios iba a crear un mundo perfecto en el sentido de que lo era, pero que el hombre no tuviera ninguna posibilidad de elegir a Dios, amarlo o no? Entonces, esa prueba de amor, prueba de obediencia, fue implantada allí con el único propósito de que el ser humano pudiera elegir amar a Dios, obedecer a Dios o no. Vamos a ver entonces cómo fue que introdujo Satanás el pecado, la rebelión en la tierra. Dice allí, induciendo a dudar, incitando a la guerra. Leímos recién el versículo que la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no moriréis. Dios le había dicho que si comían de ese árbol iban a morir. Y ahora la serpiente dice, no, no van a morir, no es cierto. Lo que sembró en Eva, y en este caso en Eva y después también en Adán, fue la duda. De esa manera, y miren qué importante, de esa manera Satanás engañó a Adán y a Eva, sembrando la duda. Te pregunto, ¿tenés dudas en tu corazón? ¿O tenés todo cierto, todo bajo control?
Hay muchas dudas en nuestra vida. Es más, hoy en día, con esta pandemia que estamos viviendo, tenemos dudas, tenemos temores, tenemos incertidumbre. ¿Cuánto más cuando queremos conocer a Dios y nos dicen esto y nos dicen aquello y escucho del otro lado y con lo que me crié o con lo que sea o con lo que se escucha, se siembran dudas? Por eso es importante lo que estás haciendo, porque el hecho de estudiar la palabra de Dios y de profundizar en ella te va a sacar esas dudas. ¿Mm? Pero acordate de algo, que esas dudas no son cosas de la casualidad. Esas dudas son introducidas por el enemigo de Dios, por Satanás. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que vos enfocate en la palabra de Dios. Que todo lo que te digan con respecto a Dios y a la situación y al mal y todo lo que vivís, todo lo que vivimos, que tenga un respaldo en la Biblia. Si no tiene respaldo en la Biblia, ahí sí, tené cuidado. Pero si tiene respaldo en la Biblia, avanzá, porque el Señor te está dando seguridad. Satanás siempre te va a querer engañar. Dios dijo esto, ciertamente moriréis. Satanás dice, no, no vas a morir. Ojo, hay que estar atento. Muy bien, perfecto. Seguimos entonces con la pregunta 6. ¿Qué nombres se le da en la Biblia al enemigo de Dios? Apocalipsis 12 es lo que leímos al principio, ¿te acordás? Apocalipsis 12. Vamos a ver allí. 12, 7 al 10. Apocalipsis 12, 7 al 10. 12 del 7 al 10. Voy a leerlo. Es lo que leímos, el primer versículo que leímos. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, que es Cristo, con sus ángeles, combatieron contra el dragón. Vamos a poner acá, dragón. Bien. Contra el dragón. ¿Sí? ¿Qué más dice? Y sus ángeles, y sus ángeles combatieron, o sea, el dragón con sus ángeles. Luego dice, pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua. La serpiente antigua. Bien, la serpiente antigua, que se llama Diablo. ¿Y qué más se llama? Satanás, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjate que acá dice, engaña, engaña. ¿Y a quién engaña? A todo el mundo. Engaña a todo el mundo. Perfecto. Entonces, esos son los diferentes nombres que recibe en Apocalipsis 12 el enemigo de Dios. Pregunta 7. ¿Cuál es la principal obra de Satanás? Vamos a ver allí en Juan 10:10. Creo que ya lo estás deduciendo por lo que estamos estudiando, lo que estuvimos viendo, ¿no? Que estaba produciendo engaño, mintiendo. Juan 10:10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice allí, Jesús cuenta una parábola y está hablando acerca de que Él es el buen pastor y que el pastor cuida de su rebaño. Pero cuando vienen extraños, entran al redil, no vienen a cuidar, sino que vienen a destruir. Y dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y está haciendo alusión a la obra de Satanás, ¿no? Él como el buen pastor que cuida de su pueblo, de su rebaño, de sus ovejas, y el enemigo de él que viene a robarle, que viene a destruir, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a hacer? Hurtar, matar y destruir. Muy bien, vamos a completar acá. Entonces, hurtar, ¿por qué no? Hurtar. Por aquí, matar, destruir. Perfecto. Esa es la obra que quiere hacer el enemigo de Dios. Robarse a las ovejas, robarse a las personas para que no tengan la posibilidad de felicidad con el Señor. Pregunta 8. ¿Cuáles son los dos engaños más sutiles de Satanás? Segunda de Corintios. Mirá qué interesante, mirá. Vamos a descubrir ahora de qué manera Satanás quiere engañar al mundo y cuál es su estrategia más sutil. Y fíjate qué interesante la palabra sutil, porque ese engaño
muchas veces es imperceptible y puede pasar que podamos estar siendo engañados por él sin darnos cuenta. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Dice allí, Segunda de Corintios 11, 14 y 15. Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. O sea que Satanás actúa camuflado, como un ángel de luz, y aún aquellos que trabajan para él también se disfrazan. Son ministros que ministran en la obra de Satanás, pero que se disfrazan de ministros de justicia. Entonces, aparentan ser hacedores de lo bueno, pero finalmente están engañando. Dice allí, el mismo Satanás se disfraza de ángel, vamos a poner aquí como corresponde, ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. De justicia. Bien, cuyo fin será conforme a sus obras. Perdón, esto va allá. Cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, entonces Satanás está engañando. Engañando. Ahora bien, ¿cómo hay que hacer para engañar a una persona? Hay que mostrarse tal cual es. Cuando uno va y quiere engañar y dice, mira, yo te voy a decir algo, pero en realidad te estoy engañando, te estoy diciendo una mentira. No. Cuando yo quiero engañar a alguien, camuflo toda la situación para que la persona no se dé cuenta. Y eso es importante cuando nosotros estudiamos la Biblia, más cuando estudiamos Apocalipsis, porque vamos a encontrar allí que el Apocalipsis tiene un mensaje para nosotros que es tal cual como está escrito, con toda su simbología, pero el Señor se manifiesta para que nosotros podamos entenderlo, porque la misma palabra de Dios se interpreta a sí misma y nos va a ayudar a entenderla. Pero cuando viene una enseñanza que no es bíblica y queremos como ayornarlo, adornarla para que sea bíblica, ahí hay engaño. Así que hay que estar atentos. Perfecto, vamos a avanzar. Dice la pregunta 9, ¿contra quiénes está enfurecido Satanás en estos últimos días? Y capaz que vos podés decir, bueno, está enfurecido contra todos. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Este versículo es muy, muy, muy importante, lo vuelvo a decir así, muy importante. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Acordate de este versículo porque más adelante lo vamos a estudiar. Pero es importante que lo tengamos en cuenta. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice allí, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Se iró, se enojó contra la mujer. La mujer en la Biblia, cuando se habla de mujer, tiene una connotación que se está refiriendo a la iglesia. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice que Satanás se enojó contra la iglesia y fue a combatir al resto de sus hijos. ¿Quiénes serían los hijos de la iglesia? ¿Quiénes serían los hijos de la mujer? En este caso, los hijos de la iglesia serían aquellos que son parte de la iglesia. ¿Sí? Nosotros, la gente que asiste a la iglesia, la gente que es hijo de Dios, ¿sí? La iglesia como la novia de Jesucristo, la cual Él va a venir a buscar cuando regrese, y todos aquellos que son parte de esa iglesia son los hijos. Pero mirá qué interesante, porque da las características que tienen estos hijos. Dice allí que el dragón se enojó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos. Y dice cómo son esos hijos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, estos hijos, esta iglesia, esta mujer, estos hijos, estos miembros de esta iglesia, esta gente de esta iglesia, este cuerpo de hijos de Dios, tiene dos características. Guarda los mandamientos de Dios, obviamente, porque tiene que ser así. Si Dios estableció una ley para que su pueblo pueda avanzar en el buen camino,
el pueblo de Dios tiene que guardar los mandamientos de Dios. ¿Y qué también hace? Tiene el testimonio de Jesús. Muy bien, más adelante vamos a ver de eso, del testimonio de Jesús, pero vamos a quedarnos ahora con esto. ¿Contra quiénes está enfurecido Satanás en estos últimos días? Contra los cristianos en general. ¿Qué te parece a vos? Vamos a ver las tres y vos me vas a decir, según lo que dice la Biblia. ¿Contra los cristianos en general? ¿Contra los falsos profetas? ¿O contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? ¿Contra los cristianos en general? Pongo acá. ¿Contra los falsos profetas? Yo creería que no, porque si es falso, como habíamos hablado hace un ratito, los ministros, aquellos que son falsos, que engañan, no creo que Satanás esté enojado contra ellos, porque justamente están haciendo la obra que él quiere que hagan. Entonces, no, perdón, ahí no se puede marcar, desmarcamos, ahí no va. ¿Sería contra los cristianos en general? Podemos poner aquí, contra los cristianos en general. Pero después dice acá, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, como dice el versículo. Entonces ponemos aquí. Pero no, acá no nos está dando verdadero o falso, nos está dando una sola opción. ¿Cuál será? El versículo dice, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces esa vamos a dejar. Esto es interesante. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Miles. Y acá está refiriéndose a que el dragón se enojó contra la mujer, no contra las mujeres, contra la iglesia. Y ahí da las características de esa iglesia. Pregunto, ¿todos los cristianos guardan los mandamientos de Dios? Dejo esa pregunta ahí en el aire. ¿Sí o no? ¿Qué pensás? Quizás lo puedes poner en el chat. Es una pregunta que quizás no está ahí en la hoja, pero vos podés ahí. ¿Qué opinión tenés vos? No hay problema de tu opinión. Aceptamos tu opinión y dialogamos en la opinión. ¿Todos los cristianos guardan los mandamientos de Dios? Muy bien. Avanzamos. Pregunta 10. ¿Cuál es el consejo de Jesús para protegernos y liberarnos del mal? Juan capítulo 8, otro versículo muy, muy importante. Juan capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32. Allí dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Qué te parece? Jesús dijo esto, ¿sabes a quién? A un pueblo, a un grupo de judíos. Ahora, ¿los judíos conocían la verdad? Claro que sí. Ahora Jesús traía más verdad todavía, más conocimiento. Pero el pueblo judío era el pueblo de Dios, que guardaba los mandamientos. Pero Jesús trae más verdad, viene a aclarar más las cosas todavía, viene a mostrar mucho más y mejor a Dios y viene a mostrar la verdad en su propio cuerpo, en su propia vida, y les dice, ustedes cuando conozcan la verdad serán libres. Entonces, yo te felicito nuevamente porque vos estás estudiando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a llevar a que vos conozcas mucho más en profundidad la verdad, y a eso tenés que apuntar, a conocer mejor la verdad. Muy bien, vamos entonces a ver aquí. Conocer la verdad, ¿sí? La verdad. Y la verdad, ¿qué pasó? Nos hará libres. Y la verdad nos hará libres. Muy bien, acuérdense que esto es muy importante. Vamos llegando al final de la hojita. Pregunta 11. ¿Por medio de quién podemos vencer al enemigo? Vamos de vuelta a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis 12, 11. Dice allí, ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. Entonces, este pueblo de Dios venció por la sangre del Cordero. ¿Quién era el Cordero? Jesucristo, exactamente. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la única manera de vencer a Satanás, al enemigo de Dios, es por medio de Jesús. Creyendo en Jesús, seremos más que vencedores.
Colocamos entonces aquí la respuesta. ¿Por medio de quién? Del Cordero, vamos a poner acá, del Cordero. Podemos poner acá Jesús. Bien, del Cordero Jesús. Perfecto. Nuestro gran secreto para vencer es apegarnos a Cristo, pues Él ya venció a Satanás en las tentaciones del desierto y en la cruz, y completó su victoria al resucitar de Él de entre los muertos. Perdón. El enemigo sabe que está perdido, por eso parece un león rugiente, y en el desenlace del conflicto será destruido en el lago de fuego y azufre. Entendiendo que el mal se originó en el cielo, con un ángel que deseando tomar el lugar de Dios, se convirtió en Satanás. Y entendiendo eso, ahora me comprometo a permanecer en Cristo, quien venció en la cruz y me capacita para vivir de acuerdo con su palabra, la Santa Biblia. ¿Querés permanecer del lado de Cristo? ¿Querés que Él pueda ser el que gobierne tu vida, el que te lleve por el buen camino? Si es así, podés poner tu nombre y en la fecha del día que tomás esta decisión de comprometerte a permanecer cerca de Cristo. ¿Cómo permanecemos cerca de Cristo? Como lo estamos haciendo ahora, leyendo y conociendo a Dios por medio del mensaje que Él tiene para nosotros. Acuérdate, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la única manera de que yo conozca la verdad es conociendo a Cristo. Y la única forma de conocer a Cristo es encontrándolo aquí en la palabra de Dios. Dios te bendiga, que esta decisión la puedas tomar hoy y que puedas avanzar con el Señor, porque el Señor quiere liberarte de todos los males que hay y darte un futuro diferente. ¿Vamos a orar? Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta hermosa experiencia de poder conocer a Jesús, de poder entregarnos a Él y que Él pueda ser nuestro capitán, el que vaya dirigiendo nuestra vida. También, Señor, agradecemos porque sabemos que Él venció ya a Satanás, nuestro enemigo, y que gracias a Él podemos vencerlo nosotros también. Rogamos, Señor, tu bendición. Gracias porque podemos avanzar en el estudio de tu palabra. Es maravilloso que podamos ir conociéndote más y mejor y tomando mejores decisiones para nuestra vida. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Contento que podamos seguir estudiando. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo encuentro.